Bueno, seguimos otra semana más con Más que Negocios. Gracias como siempre por estar ahí. Hoy capítulo 24 y tenía un montón de ganas, muchísimas, de tener este capítulo por fin, porque además de un gran referente en su sector, también es un buen amigo. Pero hoy vamos a hablar de un tema, de una temática profesional que no hemos tocado hasta ahora en estos 24 capítulos. Ya lo han visto en ediciones anteriores, hemos hablado de derecho, de finanzas, de real estate, pero no hemos hablado de un sector fundamental como es la educación, y para hablar de ellos tenemos a uno de sus grandes referentes, no solo en Marbella y la Costa del Sol, sino que yo me atrevería a decir ya en España y el mundo, porque está Le Roche que lo tira. Mano Soler, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar aquí y te digo la verdad, el agradecimiento es mutuo porque, bueno, por lo que nos une. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido anteriormente ya podrían haber sido grabados, sí, señor, para muchos capítulos, ¿no? Así que encantado de estar aquí. Y tenía para varios podcasts seguro, desde luego. Ya iremos viendo, ¿no? Todos los protagonistas que venís, como tenéis tanto que contar, pues da para, oye, siempre me quedo con las ganas y decir, vamos a hacer más, ¿no? Habrá próximas ediciones y seguro que con Mano también, ¿no? Y me ha hecho mucha ilusión porque los amigos del CIT, que ya sabes que esto es en colaboración con la Asociación de Empresarios de Marbella, nos mandan los entrevistados de socios de la asociación y un pequeño briefing, ¿no? Entonces, vuelto de vacaciones, volvemos otra vez con la dinámica de la grabación del programa y tal, tenía muchas ganas y de repente veo Mano Soler, digo, hostia, por fin lo tenemos, tío. Así que eso, muchas gracias, Mano, y bueno, saber cómo estás, porque te veo dando vueltas por el mundo, vuelve otra vez a tocar suelo Marbella, empieza otro curso, ¿no? Exacto. Antes de nada, quiero decir una cosa curiosa, si quieres, o... Hacer este podcast aquí tiene mucho significado, porque no sé si sabes, Pablo, en 1994 Le Roche empezó en el sótano del Hotel Pir. No me digas, tío. Así que hace 24 años, aquí es donde empezó todo, un grupo de 20 y tantos alumnos. El curso fueron creo que 3 o 4 semestres y luego ya nos emplazamos a donde estamos hoy. Así que es por eso digo que es muy significativo poder hacerlo aquí y doblemente orgulloso porque la directora general de este hotel también es antigua alumna de Le Roche. Bueno. Así que es una historia muy interesante, así que ya te digo. Qué bueno, tenía que pasar, Mano, por fin, tenía que pasar y teníamos que vernos. Además está chulo porque dices que la directora María, a la cual le damos un fuerte abrazo y el agradecimiento también de que haga esto posible, es directora del Hotel Barceló Occidental Banús, donde hacemos esta grabación de podcast en el restaurante Arrozante. Pero yo recuerdo que alguna vez has dado tú un dato precisamente de ello, que creo que decías que en la Costa del Sol, no sé qué porcentaje, pero muy alto, la gran mayoría son ex alumnos de Le Roche, o sea que efectivamente dice mucho de cómo empezó esa idea en un garaje y lo que es hoy, ¿no? No, sin duda, y creo que es algo que somos muy orgullosos de ello, y es verdad que la madurez de nuestra institución, obviamente ahora los antiguos alumnos están cogiendo posiciones muy importantes. No tengo el porcentaje, pero sí que yo comentaba a nivel así un poco de broma que uno de los objetivos es que todos los grandes hoteles de la Costa del Sol sean dirigidos por antiguos alumnos, y no vamos tan mal, ¿eh? Así que... Aquí en ese encuentro del Hotel Pir, hace 24 años, dice, el antiguo Pir, ahí estarías tú, porque tú tienes ya un background importante en esta casa, ¿eh? Sí, efectivamente, yo me gradué de Le Roche, pero a mí no me tocó el Pir. Yo ya cuando entré, tampoco soy tan viejo. No, pero es que ahora te quería preguntar, digo, porque no me cuadra, digo, parece un chaval recién salido de la carrera y de repente digo, pero claro, te lo digo porque acuérdate cuando hemos hablado otras veces, ya hace, claro, yo hace la carrera, te estoy hablando hace unos 15 años aproximadamente, que yo tenía mis buenos amigos Soria y Fran Linares, los dos creo que se dedican al sector turístico, además con mucho acierto, me consta, son muy buenos amigos, y ya me hablaban de Mano Soler como profe en Le Roche. Sí, es verdad que, bueno, me gradué de Le Roche hace mucho tiempo, pero efectivamente no soy tan antiguo como haberme graduado del Pir, y es verdad que después de graduarme de Le Roche estuve en la industria trabajando bastante, luego te contaré algunas anécdotas interesantes, pero mi carrera de verdad la he hecho en Le Roche, ¿no? Ya van a ser 17 años trabajando en Le Roche, en diferentes puestos Fíjate, 17 años, ¿no? Para el que nos está escuchando por Spotify y no lo vea por YouTube, claro, Mano sorprende porque uno dice, parece que tiene 25, 45, no sé si puede ser la herencia asiática. ¿Cuál es el secreto, Mano? Mira, pues quizás el secreto son 17 años en Le Roche, ¿no? Porque es pura felicidad trabajar en esta institución.
somos muy bendecidos en lo que hacemos, porque al final hacemos uno de los mejores trabajos del mundo, que es cambiar a personas, darles oportunidad a las personas. Y es verdad que cada año tenemos una nueva avalancha de jóvenes, ¿no? Con diferentes ilusiones, y eso al final afecta en el día a día en el trabajo, ¿no? Y mola mucho Le Roche, mola muchísimo. Yo tenía una envidia sana con Fran y con Soria muy buena, porque claro, ellos están en un nivel diferente al resto por lo menos de Andalucía, ¿no? Esto, hostia, tienen amigos de todos lados. Yo me acuerdo que Fran me presentaba un brasileño, un italiano, un saudí, y digo, qué guay, ¿no? Que era como algo casi de película americana, ¿no? Le Roche. Y yo creo que al final es una de sus principales señas de identidad, que es una entidad que representa al mundo entero. Y yo creo que tú lo representas muy bien, porque Mano Soler se puede decir que es de un ciudadano de un lugar llamado mundo, ¿no? No, sin duda. Si quieres, si empiezo a hablar mucho contigo, meto el quillo que metes siempre, ¿no? Claro, pero sí, afortunadamente yo personalmente soy de origen filipino, crecí en Marruecos por temas de trabajo de mis padres. Ahí me metieron en el Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca. Entonces ya la mezcla de culturas y tal, pues lo llevaba dentro, ¿no? Y luego obviamente cuando ya me formé en Le Roche, en aquella época ya teníamos este número de nacionalidades, y lo que me ha hecho crecer, y es parte también de los valores que damos en la escuela, es lo que llamamos ¿cómo se dice? Tener esa apertura de mente de culturas, ¿no? El coeficiente cultural, si quieres llamarlo, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues afortunadamente todo lo que he estado expuesto me hace, bueno, entenderme con cualquier Tú empezaste ciudadano. el partido ya 2-0. Bueno, sí, si quieres, es verdad que afortunadamente eso te he tenido... ¿Qué diferencias, ¿no? O sea, que hablamos de 3 continentes, 3 culturas totalmente distintas, Filipinas, Marruecos, después llegas a España, y cómo absorbes, me imagino, lo mejor de cada casa para eso, ser un tío del mundo, tío, llevando Le Roche para adelante, macho. Bueno, como te digo, ¿no? Muy afortunado, he aceptado todos mis orígenes, y ya te digo, lo digo aquí, agradecido a mis padres que han hecho ese cambio, ¿no? De moverse y atreverse a irse a un país que en esa época estaba en desarrollo. Como Marruecos, ¿no? Como Marruecos, ¿no? Llegamos a Marruecos en el 82 y había un canal de televisión, ¿no? O sea, era... Para mis hermanos fue más duro, que ellos eran más conscientes. Yo era Ellos más más chico, mayores, ¿no? ¿no? Claro, eran más mayores, yo era más chico, y ya te digo que afortunadamente metido en un ambiente multicultural desde siempre, que al final es lo que tenemos en Le Roche. O sea que si te digo salam aleikum, Alaikum salam, shukran, de todo. Hablo árabe marroquí, qué bueno. se me olvida de vez en cuando por no practicarlo tanto, pero... ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Marruecos, man? Mira, pues 17 años. Hostia, o sea que se puede decir casi que en alma eres Sí. bereber, tío. No, sin duda, sí, sí. Desde parvulitos hasta Cou y tal, pues lo hice en el Instituto Español de Casablanca. Qué bueno. ¿Y qué tal fue esa infancia, esos tiempos en Marruecos? ¿Cómo los recuerdas? Mira, y creo que esto va un poco a enlazar en por qué estoy trabajando en lo que me gusta y tal. A mi padre trabajaba en Filipinas porque llevaba una fábrica de decoración china, ¿no? Y hacían alfombras especializadas. Y el rey de Marruecos lo visitó. Uy, wow. Y dijo, quiero abrir la misma fábrica en Marruecos porque lo quiero para mis palacios, ¿no? Entonces le ofrecieron a mi padre y... ¿Estando él en China o dónde? No, él estaba en Filipinas, En Filipinas. pero era una técnica china y tal, ¿no? Entonces le ofrecieron eso y mi padre dijo a mi madre, mira, nos vamos a Marruecos, lo monto y en 3 años volvemos. Ellos se quedaron 24 años al final, ¿no? Entonces fuimos para allá y esta empresa del rey se convirtió en el proveedor de decoración y alfombras para todos los hoteles internacionales que empezaban a llegar, ¿no? O sea, Hyatt, Sheraton y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya me hacía amigos de los hijos de los directores generales de todos estos hoteles. Entonces ya jugaba en hoteles, ¿no? Porque, yo qué sé, el hijo del director general del Hyatt pues vivía en el hotel y en vez de irnos a su casa, pues íbamos al hotel, ¿no? Y entonces a partir de ahí es como un poco cogí este interés por dirección hotelera, por personas, por turismo.
y esto de alguna forma me ha definido el camino. Tiene para un podcast a mano yo creo, porque tenemos que comer hoy, que si no, que nos han estoy de invitado, acuerdo. que si no nos podemos quedar aquí igual decimos arrozante que nos preparen el arroz para cenar, pero qué chulo, y cómo, entonces te decía, ¿cómo fue eso, la crianza en Marruecos? Viene de ese origen asiático, ¿cómo es esa mezcla? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Fue duro? No, para nada. Marruecos en la época era muy diferente, la comunidad expat, si quieres, estaba muy cercana, y yo tengo recuerdos de infancia muy bonitos, ¿no? Afortunadamente estábamos en una posición económica cómoda, pero seguro, ¿no? Mucha gente se piensa, no sé, Marruecos, en que, vamos, yo estaba en la calle andando, corriendo, etcétera, y muy seguro, muy cercano. La hospitalidad marroquí es también muy abierta, y los mejores años de mi vida. O sea, has dicho en Casablanca, ¿no? Sí. Pero claro, claro, había una comunidad expat fuerte, me imagino sobre todo mucho francés, español, europeo, pero no habría mucho de ascendente asiático por ahí, corriendo por las calles de Casablanca. Correcto, y bueno, Sí, lo serías sabréis. aquí el tío más cotizado de Casablanca, tío. Bueno, soy el chino. Claro, ¿no? claro, comúnmente Starguiri, el chino, el otro. Sí, he sido toda la vida el chino, aunque no tengo orígenes chinos, pero bueno, muy aceptado. Sí. Y eso qué guay es llevarlo así, aceptarlo, entenderlo, darte cuenta que al final da un poco igual, ¿no? Asimilarlo, oye, me toca, ¿no? Y yo creo que quizá a lo mejor tú podrías ser un claro ejemplo, y hablamos en algo tan en la educación, ¿no? De poder haber sido no sé, haberte venido abajo, haber sufrido bullying, y dices, ¿qué va, tío? Lo convierto en una herramienta y alcanzo esa visión global, ¿no? Es como un ejemplo, tío. Sí, sin duda, podía haber sido, y ya te digo que a mí me han llamado chino cariñosamente, Claro, pero claro. También despectivamente. Y al moro se le llama moro, también, Sí, sí. depende de la forma como lo digas. Total, ¿no? Pero sí, no he sufrido esa situación, ni lo he vivido mal, y sin duda eso quizás en esa época era menos común, pero te digo, con el número de alumnos que llegan hoy al campus de todo el mundo, Claro, es lo más normal, ¿no? Y ahí, claro, en un entorno como el de Roche, yo creo que se difumina todo ese prejuicio, ¿no? Y no eres tanto de dónde eres, quién eres, qué hablas, ¿no? Todo se ve como más igual, ¿no? Creo que es una bendición que tiene eso también Le Roche. Mira, te cuento dos cosas. El raro es el que es de Madrid, que ha nacido en Madrid y ha vivido toda su vida en Madrid. Ese es el raro, ¿no? Porque todos vienen de una cultura de que he nacido en Edimburgo, he vivido en Riad, mis padres son de Bangladesh, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda cosa que te quería comentar, dentro de nuestras obligaciones, bueno, pues pertenecemos a varias asociaciones de vida estudiantil, tenemos una acreditación también americana, y en los seminarios a los que vamos en Estados Unidos para aprender de novedades de educación y tal, siempre hay seminarios sobre cómo manejar el racismo, ¿no? Y soy muy afortunado, somos muy afortunados en el Roche, que no es un tema en nuestros campuses. Es que al final el racismo se cura viajando, y efectivamente gente de mundo creo que pasa a un segundo plano, tío, es absurdo, ¿no? Es absurdo en general, pero ya qué gran ventaja tenéis en Le Roche de que... Sin duda, es parte de lo bonito que tenemos, ¿no? Que tenemos gente y se llevan increíblemente bien. Porque claro, entonces tú llegas con la base del Tagalog, te crías con el Darija, y ¿cómo pasas entonces, cómo cruzas el estrecho y llegas aquí? Mira, yo estudié en el Instituto Español, bueno, claro, entonces español, claro, ¿no? Entonces hablaba español. Yo me iba a ir a Suiza, en esa época me había decidido por Le Roche en Suiza, y justamente antes de irme hubo un seminario que presentaban Le Roche en Marbella, ¿no? Y bueno, mis padres dijeron, mira, eso es igual más cerca, a ver qué tal te parece, y si te gusta, bueno, pues ya te mandamos el siguiente año a Suiza. Entonces es por eso que aterricé aquí. Yo no había estado en Marbella anteriormente, y decidimos, y al final hice toda la carrera en Marbella, porque era las amistades, el ambiente me gustó bastante. ¿Y cómo pasas de alumno a profe? Bueno, empiezo mi carrera profesional, he estado trabajando en muchos sitios, curiosamente, y como curiosidad si queréis, trabajé en el Ayuntamiento de Marbella como Relaciones Públicas y Protocolo de Jesús Gil.
también una Te da pa' mucho experiencia, podcast, tío. una experiencia Mucho podcast, mano. interesante. Y luego, bueno, pues me cogieron por trabajar y tal, y entonces desarrollé un poco lo que era la parte profesional en operaciones, alimentos y bebidas, eventos, etcétera, en diferentes hoteles. He estado en Inglaterra, en Londres, pues estuve un tiempo en Marruecos y luego ya me quedé aquí, ¿no? Y hubo una época que estaba de subdirector, director de operaciones del Hotel Guadalmina, que trabajaba mis 16 horas, dormía en el hotel porque al día siguiente tenía otro evento, y me di cuenta que algo me faltaba, ¿no? Y decidí decir, oye, necesito hacer un cambio. Y en ese momento me enteré que había un puesto en Le Roche de la Asociación de Antiguos Alumnos, ¿no? Y fui y dije, mira, pues este puesto es para mí. Y hablé con la directora de Recursos Humanos y me dijeron, no, tienes demasiada experiencia, no podemos, el salario es muy bajo, esto es un puesto muy junior y tal. Y yo insistí mucho en que eso es efectivamente lo que quería. Y claro, mi entorno pues decían, tío, vas a ir, tu siguiente puesto sería director de hotel o así y te vas hacia un puesto mucho... Pero tomé la decisión en ese momento de tomar un paso atrás para poder ir adelante. Y me encontré como persona y poco a poco pues he ido tomando responsabilidades en Le Roche. Desde ahí cogí diferentes departamentos y es por eso digo que mi carrera la hice ahí y muy afortunado que me han dado esa oportunidad para lograrlo, ¿no? Y es verdad que esa trayectoria me ayuda mucho en el puesto de hoy porque entiendo todas las partes, ¿no? que se involucran. Entonces eso es como llegué. Nunca he sido profesor, ¿no? Siempre he llevado todo lo que es la operación, la atención al estudiante y la vida, y ya últimamente con Carlos, que ha sido un gran referente para el Roche, que ha posicionado y nuestro crecimiento, para mí ha sido un mentor en el que he seguido y ahora me ha dado la oportunidad de dirigir lo que es Marbella. De tu etapa en el ayuntamiento hablaremos en otro podcast. Sin Aquí duda. hemos venido a vender el libro de Le Roche, pero dime un titular de cómo era la época con el pionero. Mira, mis prácticas me las firmó Julián Muñoz, ¿no? Sí, sí. Era una época, claro, sobre todo me tocó mucho el verano de los eventos de Marbella y tal, y era un poco casi al final, pero todavía no, ¿no? Y fue, no te puedo dar un titular, pero sin duda... Pero te lo pasaste bien, seguro. Me lo pasé súper bien, sí, sí. Y aprendí mucho de lo que es Marbella y también era bastante joven, ¿no? Así que me llevo muchos aprendizajes de esa época a hoy. Eso lo sabe uno de los grandes socios de CIP, que es Gilmar, ¿no? ¿Tienes relación con Jesús? No lo tengo. A lo mejor no lo sabe, pero se lo diremos. Sí, habrá que comentar. ¿Has visto la serie? No la he visto, no. Tengo mucha curiosidad. Bueno, y volviendo a Le Roche, entonces, decimos que un plus y un valor muy importante que tiene es esa visión global, y qué bonito es educarte entre gente de todo el mundo y que el racismo no sea un titular protagonista, ¿no? Pero sin embargo creo que se tiene que lidiar a lo mejor con algo que sí puede ser un hándicap, que es a lo mejor un cierto elitismo, ¿no? Porque al final viene gente de clase muy pudiente, viene gente privilegiada del mundo entero, y lidiar con el ego de cada uno, el rico de Indonesia, el rico de Saudi, el rico de no sé dónde, y ponerlos todos en fila y decir, señor, aquí vamos todos a uno como Fuentobre, es complicado eso. Mira, primero quiero desmistificar el tema del elitismo, ¿no? Porque al final tenemos alumnos, somos una escuela reconocida que tiene una trayectoria importante, que da trabajo, tenemos una tasa de empleabilidad de casi del 99% y se sale y se hace una carrera bonita, ¿no? Y entonces, en ese caso, el perfil de alumnos que tenemos de todo. Tenemos el alumno que no le hace falta de nada, pero tenemos alumnos de familias que ponen todo el empeño para que estudien ahí. Tenemos un montón de alumnos con becados porque son excelentes en la parte académica, que las reconocemos y damos becas para alumnos que de verdad ponen ese empeño. Tenemos familias que tienen plan de pagos, que tienen créditos, etcétera. Y esa mezcla, como te decía antes, que si tú eres de este país o del otro no se nota, tampoco se equilibra en el plano económico. Está muy equilibrado, porque la base de nuestra educación es la humildad. Y eso es desde donde empezamos, ¿no? El alumno que entra en primero tiene un uniforme
igual que todo el mundo. El alumno que entra en primero tiene que limpiar el suelo y sacar la basura como todo el mundo, ¿no? Y digamos que es difícil poner en palabras lo que fomentamos y cómo manejamos toda esa parte de humildad, pero que lo vamos notando al final del día cuando se termine de graduar. Es por eso digo que lo primero es una escuela, obviamente privada y cara, pero damos oportunidades a muchísimos. Es más, creo que deberíamos ser bastante orgullosos de la cantidad de oportunidades que hemos dado, que alumnos lo han aprovechado y están con una carrera profesional brutal, ¿no? Pues tiene que ser un shock ahí para ese perfil de alumno que a lo mejor va a Le Roche en Rolls y tiene servicio en casa y de repente tiene que decir, usted mañana saca la basura por su propio pie. Sí. Mira, si te digo quizás 20 años atrás, hemos tenido algunos casos así. Hoy en día no se entiende la educación de otra forma, entonces los alumnos ya vienen con esa mentalidad. Esa lección, ¿no? Sí, la generación ha evolucionado. Y vienen de casa al final bien formados. Afortunadamente sí, tenemos de todo y luego saben a lo que vienen. Y cuando digo que saben a lo que vienen, Le Roche no nos preocupamos solo de tu carrera profesional, nos ocupamos también de tu desarrollo personal. Los alumnos que llegan a nuestra escuela tienen 18 años, están en pleno desarrollo y somos muy conscientes de ello. Entonces todo el apoyo que podamos dar al alumno para que se convierta en mejor persona, en su mejor versión, tenemos los recursos para ello. Tenemos psicólogo en el campus para ayudarte con tus temas emocionales, tenemos todos los servicios necesarios para hacerte mejor persona, que al final es lo que más se valora, ¿no? Obviamente tenemos programas académicos muy potentes, muy relevantes, que te hacen saber tu materia muy buena, pero si eso no lo combinas con la atención, con el cuidado, con el sentimiento de pertenencia, con, oye, tengo una familia, oye, tengo un problema personal y Le Roche ha estado ahí y me ha ayudado, eso es lo que al final, si tú hablas con un alumno que se ha graduado de Le Roche, te dirá, sí, me ha ayudado mucho profesionalmente, pero también es porque me ha equilibrado personalmente, ¿no? Qué ventaja, ¿no? Y además hablamos de cómo está cambiando el mundo a nivel educativo, lógicamente, pues vamos a tener que entrar dentro de esta revolución porque es absurdo, ¿no? Tratar materias o carreras, formación que se van a quedar totalmente desfasadas en el mundo de hoy. Pero eso no le va a pasar, yo creo, a Le Roche, porque al final hablamos de la educación, ¿no? Y es apasionante, ya te digo. Yo cuando veía a mis amigos que dices, bueno, vas a una universidad de prestigio y te machacas a estudiar y tienes profesores de renombre y el amigo era, como va a estudiar hotelería, bueno, tal, pero ese amigo que a lo mejor no era el mejor académicamente en el colegio, dice tú, bueno, este se va a Le Roche porque aquí te aprueban y es fácil y es poner bandeja en un hotel. Pero 5 años después, 6 años después, ese amigo ha estado en Niza, en Bruselas, en Austin, Texas, en Brasil, en no sé dónde. Y pasaba de ser un chaval, vamos a decir, mediocre en el término de punto de vista académico, y hoy en día, dices tú, son los referentes, también a nivel humano, Quillo. Hoy en día son los líderes de grupo, ¿sabes? Sí. Porque eso te lo da Le Roche. Sin duda, porque creo que la combinación que tenemos, teórica, práctica y cuidado, te saca lo mejor de ti. Yo siempre digo que el alumno que llega en primer año a Le Roche no pasa nada si no sabe qué quiere hacer de su vida. Muchas veces tenemos una presión de decir, oye, tienes que saber lo que quieres hacer. ¿Cómo vas a saber lo que quieres hacer a los 18 años? No tienes ni idea, ¿no? Y afortunadamente la educación que damos te da esa oportunidad de ir descubriendo la carrera, descubriendo la industria y descubriéndote a ti mismo. Y para mí uno de los digamos, datos más importantes de los nuestros no es qué trabajo tienes al terminar la carrera, sino lo rápido que vas escalando diferentes puestos después de haber hecho la carrera. Y eso tiene mucho que ver con haber descubierto quién eres y qué quieres hacer de verdad. Totalmente. Totalmente. Y creo que ahí tenéis una nota bastante buena, ¿eh? Sí, señor. Porque claro, Le Roche empieza, ¿no? Hablas aquí, en el Hotel Pier, la referencia en Marbella, en la costa, Andalucía y España, y ya llegáis a esa expansión internacional
con una apuesta por un lado en Abu Dhabi, me Correcto. decías, y por otra en Shenzhen, China, ¿o dónde En está? China, sí. ¿En qué parte? Shanghai. En Shanghai. Sí. Claro, no solo la persona acaba siendo la mejor versión, sino también la propia empresa. O sea, fíjate cómo es conocerse uno mismo, que mira, ya, oye, quiero ser un referente a nivel educativo y en el sector del turismo. Boom, de repente Le Roche, 24 años después, está en el top mundial. Sí, es así. Le Roche empieza en Suiza. Perdona, y eso, y es Suiza, que me lo he saltado. ¿En Berna? No, en un pueblecito de la montaña que se llama Crans-Montana, que en la época era bueno, lo sigue siendo un referente de resort de esquí y un sitio, digamos... idílico. Idílico, porque digo que Crans-Montana es el invierno de Marbella, ¿no? Sí. Entonces estamos en dos sitios interesantes. Cuando deciden montar Marbella, buscan a una marca referente que en su día era Le Roche, entonces montan aquí, y aquí tenía mucho sentido. Y eso es otro de los puntos importantes de destacar, ¿no? No solo tenemos una escuela en Marbella, sino que para nosotros la ciudad ya es un caso de éxito. Entonces el alumno que viene a vivir en Marbella para estudiar en Marbella, su día a día ya está viendo las tendencias que hay en el sector de turismo y de lujo, ¿no? Y entonces empieza en Suiza, aquí Abu Dhabi abrimos el año prácticas pasado. desde el minuto 1 aquí en un sitio de referencia. Sí, sí, o sea, para nosotros salir del aula y venirte a Puerto Banús, que estamos aquí, es como seguir en el aula. Sí, ¿no? sí. Y lo combinamos, es por eso que tenía mucha lógica estar aquí hoy. ¿Y cómo entonces surge? Qué bonito Crans-Montana, a mí me encantó, yo estuve un tiempo viviendo en Ginebra, como sabes. Ajá. Entonces, ¿cómo surge la idea de Le Roche? ¿Quién es ¿Quién pone la guinda a esto? Pues mira, hay unos empresarios marbellíes en su momento que sin duda fueron visionarios, que dijeron esto va a llevar, este destino se está desarrollando y necesitamos profesionales, ¿no? Y apostaron por una escuela con un nombre de dirección hotelera. Aquí el Hotel Pir en su momento nos acogió y poco a poco pues ha ido cogiendo un poco la dimensión que tenemos hoy, ¿no? Oye, y a nivel de perfil de alumnos, en estos 24 años, ¿cómo ha cambiado Le Roche? Entiendo que habría una nacionalidad prominente, ¿no? que entraba en la escuela y ahora habrá cambiado totalmente, ¿no? Sí, mira, digamos, desde un principio ya había esa internacionalidad, ¿no? Y quizás dentro de un grupo de 25 alumnos que empezaron, pues te diría que había ya 15 nacionalidades, claro, ¿no? Evolucionamos con el mercado español, ¿no? Entonces hubo un momento que había más alumnos, pero cuando decimos que somos una escuela internacional, somos de verdad una escuela internacional. Hoy en día el alumno nacional español solo llega a un 23-24% y el resto es absolutamente de cualquier sitio. Estamos ahora en 108 nacionalidades que van a llegar aquí. Hemos siempre sido un sitio más europeo. Tenemos alumnos Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, etcétera. Y como bien dices, ha ido cambiando. Hemos abierto un montón de nuevos mercados por mucho trabajo que hemos ido haciendo y también por la reputación de la marca. Y hoy en día tocamos Asia, todos los países rusoparlantes, África, América se está haciendo importante, y uno de los países que más ha crecido últimamente en Marbella es India. Claro. Tiene un poco de la mano con el mercado, ¿no? Sí. Qué bonito sería, ¿no? Que de puertas para afuera, ¿no? Los políticos, las entidades aprendieran un poco de entornos como Le Roche, donde puedes sentar a una mesa, me imagino que a un ucraniano, a un ruso, a un árabe, a un judío, ¿no? Sí, sí, y sin no duda. pasa nada, ¿no? No, tenemos un bien común, un objetivo común, y así es. De hecho, lo hacemos adrede, ¿no? Todos los trabajos de grupo se entremezclan las nacionalidades, ¿no? Para que aprendan, porque al final no se trata de hacer el proyecto, sino se trata también de aprender quién eres durante ese proceso de hacer el proyecto. Y tenéis ahora, entonces, alguna nacionalidad curiosa que tengáis. O sea, tengo un tío de Tuvalu. Mira, para mí vino un chico de Nepal, ¿no? Un nepalí que es grande. A Marbella, ¿no? Y son grandes. Son Tú estuviste hace un pueblo poco, ¿no? grandioso. Sí, Me sí. encanta que me diga además Nepal, porque lo tiene, por desgracia, el color de pasaporte condiciona.
el Sí. nepalí lo tiene jodido para salir, Sí. y son gente maravillosa, tío. No, una pasada. Y ya te digo que vinieron los padres y te dices cómo aterriza alguien de Nepal en Marbella para estudiar dirección hotelera, ¿no? Y así te puedo decir, sinceramente, no sé Zambia, Zimbabue, o sea, de verdad que son países. Nos faltan algunos países por conquistar, ¿no? Que tengamos alumnos de Con esos el países. Risk ahí, ¿no? Poniendo fichitas Claro, y de mano, poner- mano con el cañón. y traer a todo el mundo, pero es fascinante, ¿no? Que decidan venir a estudiar con nosotros porque, bueno, es un reflejo de que, oye, me tomo en serio mi educación y me vengo hasta aquí. Estamos aquí dorando la píldora, no nos paga el Roche, pero es que es digno de mención, dorando la píldora, una institución que no, yo creo que además no tiene precedentes en España, porque qué éxito que te venga un tío de Zimbabue o de Nepal, que son dos países que mucha gente no sabe ni ubicar en el mapa geográficamente, y dice, mi hijo lo mando a España, Andalucía, Marbella, Le Roche, ¿no? Sin duda. Y afortunadamente para Marbella, creo que estamos alrededor de unos 8.000 graduados del campus de Marbella, Wow. son 8.000 embajadores de Marbella, que están repartidos por todo el mundo. Hay gente que al final acaba yendo a la feria de San Pedro, Sí, sí. que conoce Istán, ¿no? O sea, que se empapa de nuestra cultura y probablemente muchos ni se van, o si se van, seguro que tienen un pedacito. Hay un alto aquí. porcentaje de alumnos que quieren volver aquí. Claro. Y es verdad que vivimos en el paraíso. Estamos en una zona magnífica, alumnos que hacen su carrera en Asia, en Estados Unidos, por Europa, y los hay, ¿no? Muchos que de repente ya por fin han encontrado una plaza aquí en la Costa del Sol y deciden formar su familia aquí, ¿no? Sí. Qué guay, mano, tío. Tenía una pregunta ahí también apuntada, pero... Y digo, bueno, se la voy a lanzar, ¿por qué no? Digo, entonces, ¿qué diferencia crees que hay entre educar en Le Roche y educar en las Albarizas? Bueno, no, yo creo que al final la educación, la base está ahí, ¿no? Afortunadamente para nosotros somos muy afortunados de ser especialistas en lo que hacemos, ¿no? Y somos una universidad para un sector en particular, ¿no? Y la evolución nuestra, hemos sido una escuela que era un proveedor de talento a la industria, ¿no? La industria hacía lo que tenía que hacer y nosotros formábamos a la gente para eso. Hemos pasado de ser ese proveedor de talento a hoy en día ser parte de la conversación de hacia dónde va el turismo. Te digo porque al final ayudará, claro, que Marbella tiene esa ventaja, que todo eso que queráis vosotros al final va aportando y hace que ese equilibrio lo vea también toda la ciudad y que mañana tú te vayas a Puerto Banús, efectivamente, y venga gente pues de Casares, de las Albarizas, de tal, y coincida con un tío de Zimbabue y Nepal, y qué riqueza más buena, ¿no? Y decíamos que bueno, que estáis abriendo ese mercado, por ejemplo, como la India, países pujantes, qué fuerte está precisamente todo el sudeste asiático, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y qué crees que tienen? Yo creo que hay un tema también cultural, educativo, muy fuerte. ¿Qué crees que pueden tener allí, tú que también eres un tío con esa visión, que nos falte aquí? Mira, te voy a contar una anécdota interesante que sirve como ejemplo para todos estos países y que debería también servir ejemplo en España en este caso. Estuve en un país de África en el que presencié la firma del acuerdo entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación de incorporar asignaturas de turismo ya en el instituto. Porque ellos dicen, si nosotros vamos a vivir de turismo, ¿cómo es que los alumnos todavía tienen que esperar a hacer una carrera en turismo? Tienen que saberlo desde un principio. Y a mí me pareció una estrategia muy, muy acertada, ¿no? ¿Por qué esperar a formar en turismo si tu país va a vivir de turismo hasta que un alumno decida hacer una carrera? Total. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Y afortunadamente para nosotros, los países que están desarrollándose y que tienen una estrategia de turismo se han dado cuenta, o lo tenían ya, que hay que empezar por educar. Es la base, ¿no? Es la base de todo. Y afortunadamente es así. Es por eso que muchos de esos países hay mucha gente interesada en estudiar estos estudios,
porque es la base para poder desarrollar la estrategia de turismo de esos países. Hombre, ahora son un espejo, ¿no? Ahora hablamos del mercado global, esos países emergentes, y Filipinas, Vietnam, Tailandia, están pegando muy fuerte y son un espejo en el que nos toca mirarnos, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho va en los valores también, que va intrínseco un poco culturalmente, como el asiático, hablamos del nepalí. A mí me sorprendió, también lo tiene el árabe, ¿no? Pero esa hospitalidad que tienen de serie, esa bondad, no sé, ¿sabes? Como menos maldad, ¿sabes? Sí, digamos que la hospitalidad ya no hay que aprenderlo, ¿no? Es servir al otro, complacer al otro, ¿no? Y es muy bonito, y es la base de lo que hacemos, ¿no? Y afortunadamente te digo una cosa, hospitalidad hoy en día, que lo estamos viendo, y ya si quieres hablaremos de todo lo nuevo que estamos haciendo, es en todas las industrias. Totalmente. Cuidar a la persona puede ser hasta el recursos humanos de un banco que tiene que cuidar a las personas, o la simple experiencia de ir a un banco hoy en día es hospitalidad. Lo dicen todos los empresarios que pasan por aquí, independientemente del sector, ¿no? Sí. Esa calidad humana que hay que cuidar, lógicamente. Y entonces, claro, estáis dando unos pasos hacia adelante fantásticos, ¿no? Con esas aperturas, como decimos, por dos países tan pujantes como son China y Emiratos Árabes. En un mundo que cambia, la educación sigue siendo fundamental, el eje, la base no cambia, a pesar de que todo es diferente ahora. Y cómo combina ese cambio de algo tan básico como es la educación con las nuevas tecnologías, cómo ha sido el cambio de pasar a educar con papel y boli a tener que lidiar con las redes sociales con los chavales. Mira, hay expertos para tecnología, o si hablamos de IA, etcétera, etcétera. Pero nuestra receta de siempre es que educamos a nuestros alumnos a manejar el cambio, porque la constante es el cambio. Correcto. Yo no sé si la IA de hoy te va a servir, el curso que te voy a dar hoy va a servir dentro de, bueno, últimamente no sé si va a servir ni el mes que viene, pero yo sí te voy a enseñar a gestionar el cambio de lo que tenga que venir, y te voy a enseñar a qué proveedor tienes que coger o a qué curso tienes que hacer, etcétera. Y eso es muy importante, la actitud, la mentalidad de cómo gestionar el cambio. El cambio, claro, no es el formato que está en constante cambio, sí, sino es cómo adaptarte a él, ¿no? Totalmente. Y esto va mucho en los valores que tenemos de la educación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo hacéis entonces, por ejemplo, en clase con los móviles, ¿no? Hay colegios que lo prohíben en clase, no sé cómo lo hace Le Roche. Bueno, depende del profesor, depende del uso, hay que convivir con ello. A lo mejor en una clase necesito total atención y los quitamos. No hay una norma así, ¿no? Hay que saber flexible. Convivir con ello, hay que saber utilizarlo cuando hay que utilizarlo. Es verdad que la pandemia, yo creo que en todos lados, ¿no? Ha acelerado lo que es el uso de la tecnología y la digitalización. Afortunadamente estábamos ya bastante avanzados, que no nos ha costado mucho adaptarnos, pero bueno, es parte del día a día. Que un alumno tenga un móvil hoy en día es parte. O sea que yo creo que incluso incentiváis a que si ese alumno tiene las dotes de TikToker, oye, pues ¿por qué no? Adelante, ¿no? No, cerrado el TikTok, ¿no? No, para nada. Y es verdad, no sé si seguís las redes de Le Roche, mucho del contenido creado, y que casi te dirá casi todo, es por el alumno, ¿no? Porque entendemos que tenemos una base de alumnos súper orgullosos de lo que hacemos, pero que también son más creativos ellos que nosotros, ¿no? ¿Y vosotros eso cómo lo lleváis? Tú también, claro, al final también que tenéis que jugar con las mismas reglas que el alumno, ¿no? Sí, sí, total. ¿Cómo lo lleva el equipo? Hablo de profesorado, todo. Ahí. No, estamos muy al día, y ya te digo, teniendo a este grupo o a estos alumnos que son cada vez más jóvenes, no nos queda otra que estar al día, ¿no? Y de verdad, yo siempre lo digo a los alumnos, y incluso lo digo en el discurso de graduación: vosotros habéis venido a Le Roche para aprender de nosotros, pero tenerlo por asegurado, nosotros hemos aprendido mucho de vosotros. ¿Cómo te sabes el speech ya, hermano? Bueno, es que lo he dicho varias graduaciones. Te has curtido ya en 1000 batallas, qué tío, macho. ¿Cómo vende, rompo lanza a favor de mano, cómo vende mano Le Roche en Fitur, y en las ferias, allí como lo tiene. Bueno, allí nos hemos visto unas cuantas veces, incluso en Londres nos vimos. Sí, en Londres también, cosa que efectivamente lo tienes bien aprendido y lo llevas a gala, ¿no? Es muy fácil, porque cuando hablas de algo desde el corazón, es muy fácil hablar de ello.
¿Y qué crees? Sí, algo tan ¿Qué vocacional crees? como la educación. Oye, y cuéntame así también algún perfil que puedas, si me quieres dar nombre me lo das y si no, no, pero ¿dónde han llegado alumnos de Les Roches? Mira, te hablaba antes, ¿no? De que hemos visto que seguimos siendo un proveedor, ya no proveedor, ¿no? Pero que los alumnos siguen estando en lo que es la hotelería, hoteles, restaurantes, tal, pero hay una barbaridad de alumnos que han entrado en otros sectores, Claro. aportando lo que han aprendido Claro, aquí, ¿no? claro. Tenemos un máster en gestión de lujo. La estrategia, por ejemplo, de algunas marcas de lujo, los directores de tiendas son antiguos directores de hotel, ¿no? Entonces tenemos alumnos ahí. Hay una marca en particular que vende muchos bolsos. Ellos cuando vienen a reclutar dicen no se trata de vender el bolso, se trata de vender la experiencia que te hace querer tener un bolso porque crees en esa experiencia. Entonces, afortunadamente los alumnos también han ido digamos, diversificando. Tenemos alumnos en finanzas, tenemos muchos emprendedores, tenemos alumnos con startups para servicios de hoteles y tal, que lo ven desde el punto de vista de la experiencia del cliente, ¿no? Pero bueno, ahora el presidente de operaciones de Four Seasons Asia es antiguo alumno nuestro. Hay un montón de casos de estos, pero por nombrar uno, estamos cada vez más. Lo bonito también de lo que está pasando en Les Roches, empresas vienen cada semestre a reclutar alumnos. Claro. De hecho, saben que esa es la masía del es sector. así, ¿no? Entonces, afortunadamente, vienen entre 60 a 100 empresas cada semestre a Marbella, conocen Marbella, conocen la escuela y vienen a reclutar alumnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez más el que viene a reclutar un alumno es un antiguo alumno en un puesto claro, y sabe dónde pesca. Y es fantástico estar en la presentación de esa cadena hotelera o de esa empresa y decir, yo estuve sentado donde estás sentado tú y hoy soy tal, ¿no? Y tú con el pecho palomo ahí crecidísimo, ¿eh? Qué guay. Sí, es bonito. Qué satisfactorio. Bueno, entonces ahora, ¿qué queda pues? Dime, o sea, un poco, tienes estos dos proyectos de apertura. ¿Cuál es el límite de Les Roches? Bueno, el límite, el que diga Carlos, ¿no? Nuestro CEO, pero no... El Carlos te monta un Les Roches rápido, un tal en la luna, y hay un Les Roches ahí dando clase, ¿eh? No, Carlos es un visionario y muchas veces tiene ideas que el equipo dice, ¿y cómo vamos a hacer eso? Yo digo, mira, si hacemos el 10% de lo que nos dice Carlos, es ya increíble, ¿no? Pero bueno, hemos desarrollado nuevos programas, estamos con programas de aviación privada, de cruceros de lujo, bueno. Estamos ahora con la gestión deportiva, que si te fijas la gestión deportiva es hospitality puro. Total. De hecho, tenemos alumnos que trabajan en la UEFA, en la comisión de Olimpiadas y todo lo que está alrededor. Si tú montas el Grand Prix de Bahrein, pues toda la parte de hospitality, hay alumnos que están trabajando en ello. Entonces hemos lanzado ahora un programa en gestión de deporte y en el negocio del deporte. Hay varias ramas ahí, el alumno que le encanta eso, pero también tenemos la rama profesional. Te doy un ejemplo, hay jugadores de tenis que están haciendo su carrera profesional de tenis, pero no todos entran en la ATP y no todos llegan a ser Rafa o Alcaraz, ¿no? Pues vamos a acompañar a ese alumno en su proceso de convertirse en profesional, pero a la vez que tenga una educación, un saber cómo llevar un negocio dentro de lo que es el tenis, ¿no? Entonces, que le vaya bien, ojalá, y si no, también tiene algo en que plan B. recaer, el plan B. Qué bueno, y me imagino que claro, que ahí también hacéis una labor vosotros excelente de esas alianzas con con estas entidades punteras en cada sector, claro. Ahí Sin Les duda. Roches Sin duda. sabe Y dónde fichar. es así y como te dije, afortunadamente también tenemos antiguos alumnos trabajando en estas entidades, ¿no? O sea que era como un círculo ahí vicioso muy positivo Sí, sí, sí. para la entidad y para los alumnos. Qué bueno, mano. Entonces el deporte es uno y afortunadamente para nosotros la industria hotelera y turismo sabe que la única forma de seguir adelante es formación. Tenemos una nueva línea de business to business para empresas, hoteles, tal,
que quieren hacer formación in company de sus empleados, entonces tenemos una nueva línea también de formación para empresas. Si volvemos al mano alumno, Ujú. que no sé qué viaje hiciste tú, ¿dónde te tocó? Mira, yo tenía un pasaporte filipino y esto Condiciona. muchísimo. Hablabas del pasaporte nepalí, ¿no? Entonces el primer año me quedé aquí en Marbella, ¿no? Porque era lo más fácil, no había estado aquí antes y también era un buen sitio para hacer. El segundo año estuve en Londres. El tercer año ya lo hice aquí para el otro podcast que en el Ayuntamiento de Marbella. Y me tuve que quedar bastante por aquí porque decidí regularizar, digamos, mi estado para poder Claro. trabajar en Europa antes de una carrera tal, ¿no? Pero luego el trabajo sí que me ha llevado a Estados Unidos, de vuelta a Marruecos y tal. ¿Y a qué sitio, si pudieras elegir, decirías, oye, aparte de Marbella y la costa, que sabemos que es la bomba, ¿dónde iría mano como alumno a aprender? Mira, siempre me ha fascinado Hawái como sitio y hoy en día, te digo una cosa, los alumnos lo tienen muy difícil. Hay tantos sitios a los que pueden optar y es verdad que lo vemos en los alumnos, que es un tema que tienen que gestionar. Cuando vienen a buscar prácticas, es como un niño que entra en una tienda de chuches y dices, mira, hay todo esto. Me imagino, ¿no? Con las fotos de las palmeras, no sé dónde, Claro, los rascacielos de Nueva York. Pero ¿cuál es el problema? Solo puedes coger una chuche, Claro. ¿no? Y eso es difícil, ¿Y pero cuál es la más demandada, las chuches más demandadas? estamos en todos lados. No podía decir. El alumno que tira por lo fácil, oye, me quiero ir a Estados Unidos, ¿no? ¿O dónde Sí, prefieres? bueno, Estados Unidos no es un destino fácil porque hay también un tema de regulatorio y visado. Europa sigue siendo interesante, Asia y obviamente Middle East. Hemos tenido una época enorme de Dubái, con alumnos por ahí. Obviamente ahora Abu Dhabi, tenemos muchos proyectos con Arabia Saudí que van a abrir ahí lo más grande. Toda esa zona y sin duda el sudeste asiático también es un destino bastante divertido. Tenemos alumnos que vuelven ahora de sus prácticas en Islandia. Interesante, tío. Así que ya te digo que hay muchas oportunidades, ya depende de cada uno. Estamos a punto de batir el récord del podcast más largo de Más que Sí, Negocio, ¿no? 45 minutos, pero es que lo digo, lo siento, no podemos seguir mucho más con Mano, así que vamos a hacer las típicas preguntas antes de cerrar. Volveremos a hablar con él seguro. En otro día que se venga Carlos también, que será un lujazo hablar con él. Sin duda. Y entonces, tú personalmente, ¿qué haces para poder prepararte, ¿no? ¿Quién es Mano cuando ya cuelga la chaqueta del Erros? ¿Y cuáles son sus hábitos que le permiten, oye, nadar en condiciones, navegar, ¿no? Entre un mundo de nacionalidades? Yo creo que hoy en día ya es imperativo cuidarse, espíritu, alma. Afortunadamente también tengo una mujer bastante espiritual que me ayuda también a equilibrarme y al final no hago una distinción entre el trabajo y la vida porque al final un poco absurdo, ¿no? es parte. Yo he aprendido mucho de mí trabajando en el Erros, ¿no? Con situaciones difíciles o placenteras, etcétera, que luego te lo llevas, ¿no? Entonces esa para mí es esencial. Vivimos en un sitio que te permite poder hacerlo, ¿no? Sin duda. Cuidarse a nivel, bueno, si quieres, espiritual, etcétera, es imprescindible. Y luego, hablando con Carlos, que es el gerente del CIT, nos une una pasión que para mí me equilibra mucho. No sé si algunos lo sabéis o no, pero soy batería de un grupo de rock bastante duro, ¿no? Entonces, mis ensayos con el grupo son importantes y creo que el hito más grande es que fuimos teloneros de Deep Purple, ¿no? Que me lo llevo. Allá, ahí queda eso, ¿eh? Sí, ahí queda eso sin duda. ¿Dónde fue? En Estepona, sí. Hostia, en el 2008. ¿Y dónde mete a Deep Purple en Estepona? Antes de que viniera García Urbano y pusiera un Estepona de moda. Claro, fue en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, ¿no? Sí, creo que habían 8.000 personas o así, que para mí ya Qué el guay. simple hecho de conocerlos fue total, ¿no? Pero es verdad que esa parte me ayuda mucho a equilibrarme y curiosamente no te puedes imaginar la cantidad de profesionales que hay
que son músicos. ¿Y qué te voy a decir a ti, no, Pablo? Totalmente. Que es un escape divertido, sano. Y por supuesto, bueno, pues la familia en casa, mis hijos, mis perros, soy amante de los tekel y nada, a equilibrarse. Qué perfilazo tenemos en Más que Negocios, señores. Yo os animo a eso, a seguir escuchando, porque gente como Mano, pues es un gusto tenerla y hablar con ella. Que bueno, pues las preguntas que hacemos siempre es por ir con cada uno, Mano. Dime entonces un libro, una serie y una comida que te mole. Mira, un libro que estoy leyendo ahora... o que te haya marcado, no el que tenga tu mesita de noche, pero menciona. No, a mí me ha encantado, se llama El arte de crear, es un productor musical que entre ellos produjo a un grupo que me encanta, que es Metallica, pero él habla de ese proceso de creatividad desde un lado incluso espiritual, si quieres. El arte de crear se llama, creo que es un libro que me está gustando en estos momentos. Luego me has dicho... Una serie y una comida. Una serie que me ¿O parece... película? No, hay una serie muy relacionada con nuestro sector, en ambos ámbitos, en hostelería, en turismo... Gossip Girl. Gossip Girl. Bueno, no, y en la parte de relaciones y tal, que se llama The Bear, que está en Disney, ¿vale? Se trata de un cocinero en una familia un poco disfuncional, y no se trata realmente de la cocina, que también hay escenas magníficas sobre tal, pero como la gente que trabaja en este sector también tiene una vida y eso, relaciones familiares difíciles, y lo recomiendo al 100%, The Bear en Disney, muy interesante. Son capítulos de 30 minutos que se comen rápido, y ese me está marcando muchísimo, y estoy utilizando muchos ejemplos de lo que pasa en esa serie en el día a día, ¿vale? Y el papeo. Mira, comer, me encanta comer, lo siento, pero bueno, hoy estamos en Arrozante, aquí un buen arroz en la zona donde vivimos un fin de semana con mi familia en la terraza de casa, es particular, y lanzo esto a mi mujer, que hace el mejor arroz negro, que tendréis que probarlo. Anda. Pero soy amante de todo, puedo ir desde lo asiático, que me encanta, y también la comida filipina, que también sé cocinarla, a la comida de Marruecos. Mójate, di un plato, el arroz negro de tu mujer, ¿y qué más? ¿Los tamales o...? Mira, el tajín de ciruelas. Hombre, al final te barre el Atlas. Hecho en Marruecos, en las zonas más remotas, que quizás dirías, yo no voy a comer ahí, pero ahí hecho con cariño, con la carne colgando, que te cogen un kilo de la carne. Qué bueno. Y eso, la comida tiene que ver, para mí, con comer algo que te recuerda momentos bonitos, y eso me despierta. Sí. Qué gustazo, Mano. Pues sí, señor, como es hora de comer ya, que tenemos al equipo esperando, bueno, pues agradecer como siempre al CID la oportunidad que nos da de traernos protagonistas de vuestra talla cada capítulo. Y como es un marrón recién llegado de las vacaciones, tú estás en plena vuelta al cole y has sacado un huequito para visitarnos, pues como te gusta el arroz, no sé si será como el de tu mujer, pero si no has probado el de Arrozante, para que te vengas con ella y comparéis, tienes Fantástico. Tu bono de regalo, y que disfrutes de Arrozante, que es espectacular. Ahora nos dirás qué tal y compararemos, pero que muchísimas gracias por venir, que ha sido un lujazo, y que nos vemos en el próximo del Pionero, con quien sea, ha sido un auténtico placer. Mano Soler. Os recomiendo a los que tengáis que venir todavía a pasar por aquí, echar un rato con Pablo, echar un rato, ¿no? Entre amigos, sí, señor. Amigos, sí, con el bueno de Mano Soler, de Lerrox, ha sido un gustazo. Capítulo 24 de Más que Negocios. Pues volvemos la semana que viene, y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí.